Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Israel Torres, soy analista de mercadotecnia de PCW y el día de hoy nos van a estar hablando nuestros expertos acerca del tema de la NOM 035 y por qué debemos de aplicarla en estos tiempos. Presentándoles a nuestros expositores, Roberto López, quien es psicólogo clínico y máster en psicología organizacional, al igual que a Diana Castellanos, ingeniero en gestión empresarial y consultor, y a Marisol Villarreal, coordinadora de consultoría de RH. Se les recuerda que va a estar habilitada la ventana del chat para que ustedes puedan escribir todas sus preguntas, dudas o aclaraciones. Al finalizar esta sesión se va a dar un espacio de 10 a 15 minutos para responder a sus preguntas. Y al final también se les va a pedir que por favor puedan aplicar una encuesta de satisfacción. Me gustaría pedirles de favor que puedan mantener sus micrófonos en modo silencio para poder ofrecerles una mejor presentación. Sin más por el momento, quedo atento a cualquier comentario. Le cedo el micrófono a mi compañera Marisol para dar inicio con el webinar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Israel. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas. Primeramente, agradecerles este espacio de tiempo para hablar acerca de un tema tan importante en la actualidad como es esta contingencia que estamos viviendo por el COVID y la relación con la norma 035. Me gustaría reforzar algunas de las recomendaciones que les externó Israel. Primeramente, les pido su apoyo para revisar si me pueden escuchar correctamente y si pueden visualizar mi pantalla. De no ser así, por favor, coméntenlo en el chat e Israel puede apoyarles. Asimismo, también quisiera comentarles, de nuevo como les dijo Israel, mantener sus micrófonos en silencio nos ayudaría muchísimo a que no se filtre sonidos del exterior y así nos puedan escuchar correctamente. Sus dudas son muy importantes, por favor externenlas en el chat y al finalizar se va a dar un espacio para poder contestarles. Y finalmente decirles que esta presentación va a ser grabada y va a ser compartida también para ustedes para que la puedan visualizar posteriormente. Antes de iniciar, me gustaría platicarles quiénes somos y qué es lo que hacemos. Nosotros somos PSW Global. Somos una empresa que creamos, es decir, desarrollamos y comercializamos softwares. Nuestra principal área de expertise es recursos humanos y tenemos ya más de 30 años de experiencia. Nosotros como PSW Global nos especializamos en la gestión de talento y entramos en 3 de los principales procesos. El proceso de la incorporación es encontrar el talento e incorporarlo a la empresa. Aquí evaluamos el potencial de todas las personas por medio de competencias blandas, competencias técnicas o conocimientos, y esto lo hacemos a través de 2 de nuestras herramientas, que es Pixum y Testing. En una segunda fase, el desarrollo del talento es la evaluación de comportamientos observables de nuestro círculo de trabajo por medio de una metodología de 360 grados. Esto lo hacemos a través de nuestra plataforma de feedback. Y acabamos de incorporar una nueva evaluación que es HOPE, donde medimos competencias que nos permitan adaptarnos de forma eficiente a trabajar desde un esquema de home office. Y finalmente, la retención de talento, que este talento que incorporamos, que desarrollamos, no se vaya de la empresa. Y esto lo hacemos a través de nuestra herramienta de Analytics, que vamos a hablar más adelante de ella. Básicamente tenemos un módulo donde podemos evaluar clima laboral, felicidad laboral y otras encuestas para medir un nivel de satisfacción. Y tenemos un módulo exclusivo de la norma 035. Analytics nos facilita poder aplicar estas guías a distancia y poder obtener resultados rápidamente, resultados globales, resultados individuales. Cuando hablamos de gestión de talento, hablamos de una estrategia basada en las personas y la tecnología, especialmente hoy en día, es fundamental para poder llevarla a cabo. Me gustaría presentarles a Roberto López. Él forma parte de la empresa de Desires. Desires es un cliente nuestro, pero sobre todo es un asociado estratégico. Y la finalidad de esta alianza es poder sumar nuestras experiencias y brindarles una oferta de valor en la implementación de la norma 035. Roberto, buenas tardes. Te cedo el micrófono para que puedas continuar en el webinar. Roberto, ¿me escuchas? Aquí estoy. ¿Sí? Hola, ¿cómo están?
Buenas tardes. Muchas gracias, Marisol, por la presentación y por este espacio que nos dan a ustedes en PSW para comunicarles a sus clientes. Nosotros, con esta alianza comercial que hemos tenido ya por varios años, hemos ido implementando lo que es la norma ya en 25 empresas. Estamos aquí trabajando cercano con ustedes y prácticamente nos hemos apoyado en las herramientas que usa PSW, y es parte de lo que les queremos platicar. También mi colega Diana Castellano, somos socios de la empresa de CIRES, y bueno, estamos en este ciclo de trabajo, implementando ya en los últimos momentos, lo último que nos queda sobre los 2 años que nos han dado de plazo para cerrar esto de la norma, y nos queda hasta el 23 de octubre de este año para estar en orden. Eso no quiere decir que no queden algunos pendientes, pero bueno, es parte de lo que les queremos platicar, y también en este contexto de COVID, si se puede seguir aplicando, si es útil, si hay alguna prórroga, cosas que ya les explicará Diana. Por mi parte, yo lo que les quiero dar es un poco de contexto de dónde viene todo este asunto de la norma 035. Entonces, si quieren, vemos la siguiente lámina para que les vaya explicando cómo funciona esto. Bueno, ¿de dónde viene todo esto? En CIRES, una de nuestras tendencias es ayudar a la gente. Hemos detectado a lo largo de 20 años que tener gente bien enfocada, gente que tiene muy claros sus objetivos, gente que está poco estresada en las empresas, hace que tengamos gente competente, gente que de una u otra forma sea muy productiva. Entonces, esa es una de nuestras creencias. Creemos que mejores personas hacen mejores empresas, y curiosamente, algo que ha sido uno de nuestros valores más importantes durante los últimos 20 años, se conjuga y se conecta perfectamente con lo que es esta norma 035. Entonces, si quieren, vemos la siguiente lámina para explicarles el contexto de esta famosa norma. Esta norma inicia y se publica el 23 de octubre del año 2018 en el diario oficial de la Federación. ¿Y qué hace esta norma? Lo que trata de hacer la norma es generar una prevención en el trabajo. Hay un problema que cuando se publica en el diario oficial de la Federación, inmediatamente el Seguro Social aborda y aporta un comentario muy importante. Dice, el 70% de los mexicanos podría padecer fatiga por estrés laboral. Es algo que dice. Inmediatamente esto se tergiversa en los medios de comunicación, en algunas redes sociales, y lo que sucede es que dan una noticia diferente. Dicen, el 70% de los mexicanos padece, y de ahí viene una vorágine de problemas, de comentarios, de rumores, que confundieron mucho a las empresas y confundieron mucho también a algunos trabajadores en las empresas. Se empieza a crear la idea de que el trabajador es el responsable, la empresa es la responsable de brindar muchas cosas al trabajador, empezando por quitarle el estrés. Y aquí hay algo curioso: el estrés no es malo, y cualquiera de ustedes van a decir, oye, sí es malo. No es malo en ciertas dosis. El problema es cuando esto se desborda, y es parte de lo que la norma trata de prevenir, que el estrés no se desborde de una manera exponencial. Tenemos una realidad: en los últimos 30 años el estrés se ha incrementado a nivel mundial de una manera increíble. En los años 70 se hizo un estudio muy interesante y nos indicó que la mayoría de nosotros percibíamos o recibíamos alrededor de 60,000 estímulos informativos en el contexto al año, a lo largo de un año. En el año del 2015 se vuelve a replicar el mismo estudio y resulta que ahora recibimos 60 millones de estímulos a lo largo de un año. ¿Esto qué genera? Estrés. ¿Por qué? Porque es demasiada información que estar procesando, son demasiados datos que hay que estar analizando, y de una u otra forma esto sí nos afecta nuestras interacciones, nos afecta nuestra toma de decisiones, y esto nos estresa. Ahora, ¿el estrés es malo? No, es una respuesta natural, es una respuesta biológica de nuestro sistema, de nuestro cerebro, a algo que nos está afectando en el medio ambiente. Ahora, como son procesos que vienen desde etapas muy primitivas y de áreas muy primitivas del cerebro, muchas veces no lo identificamos con claridad con situaciones reales que nos puedan afectar en la actualidad. Para nosotros, una persona con un gesto puede ser interpretado como hace 70,000 años un posible tigre dientes de sable que viene a atacarme. Entonces, para nuestro sistema límbico, que es donde radican prácticamente todas las emociones y en donde se activa nuestro hipocampo, que es nuestra memoria sensorial, y la amígdala, que es el área donde están todos los neurotransmisores intensos,
pues inmediatamente aparecen emociones, aparece el estrés, y algo que no acabamos de discernir es eso, cuál es el factor que lo está generando. Entonces, no es malo, aclaro, el estrés es una respuesta y que tiene hasta componentes positivos. Si algo me estresa, inmediatamente voy a tratar de alejarme de esa situación, de aprender algo rápidamente para quitarme ese estrés, adaptarme o hacer un cambio para inmediatamente liberarme de ese estrés. Si, por ejemplo, yo estoy en un cierre de mes y no me estreso, es muy posible que el cierre del mes no termine en el tiempo y forma que era lo que se requería. Si, por ejemplo, un piloto aviador, que es uno de las profesiones con más niveles de estrés, no se estresa, pues habría mucha posibilidad de que los accidentes aéreos se incrementaran exponencialmente. Si, por ejemplo, un chico que está estudiando no se estresara, pues a lo mejor no estudiaría para el examen o no estaría los últimos 3 días trabajando sobre su proyecto. Entonces, el estrés tiene su dosis positiva. ¿Cuál es el problema? Cuando esto se incrementa, y como ya a nivel mundial, como les acabo de platicar, ha habido un incremento. Nuestros tanques de agua están a punto de desbordar. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros niveles de estrés están a punto de desbordar. Al tener tanta cantidad de información que estar procesando, sucede algo muy curioso. Nuestro cerebro es un procesador de información. Es como un celular. Si yo tengo un celular de hace 10 años queriéndolo usar con todas las aplicaciones y toda la información de hoy en día, se satura, se calienta, se colapsa, y es algo muy similar con nuestro cerebro. Entonces, al haber este incremento en el estrés, ha habido un movimiento mundial en los últimos años con la tendencia de irlo controlando. Países de primer mundo que tienen sistemas de salud muy robustos han ido trabajando en este sentido, ¿sí? Tienen la capacidad instalada para atender estos temas, no nada más temas de salud básico, ¿sí? Pero nos venimos a México y esto ha sido, como les digo, un movimiento a nivel mundial. Empiezan en Europa estos movimientos de cuidar más a la gente, no nada más en un sentido físico, sino también en un sentido mental, emocional, psicológico. Y bueno, pues nos alcanzó ya esto, y por eso el gobierno mexicano de una u otra manera publica esto. Es una tendencia mundial, es una necesidad mundial. Sí tenemos un problema en México, no tenemos la capacidad instalada para atender temas de esta índole. Nuestros sistemas de salud no tienen la preparación, pero sí las empresas sí tienen la capacidad de atender estos temas debido a que tienen recursos, tienen una excelente organización. La mayoría de las empresas tienen claro cómo aplicar estos programas. Y bueno, pues es parte de lo que estamos trabajando en esta norma 035. ¿Qué es lo que busca principalmente? Lo que busca la norma es ayudar a que la gente esté mejor, que las empresas ayuden en ese sentido. Y ahí el problema, cuando se tergiversa la noticia y en vez de que digan el 70% de los mexicanos podría padecer fatiga por estrés, cosa que publica el Seguro Social para apoyar la publicación de la norma el 23 de octubre del 2018, este cambio del 70% de los mexicanos padece, empieza a generar: tu patrón es el responsable de quitarte el estrés. Eso no es cierto, ¿sí? Como les digo, el estrés no se puede eliminar del todo. Tu patrón es el responsable de pagarte 500,000 pesos si te estresa. Tu patrón es el responsable de darte días libres cuando tú te sientas mal. Tu patrón es el responsable de tenerte una cama demasiado... Empezaron a salir una sarta de ideas y de rumores que empezaron a afectar el sentido y el espíritu de esta norma. ¿Cuál es el verdadero espíritu de esta norma? Tener gente bien, tener empresas competentes, tener gente estable, tener gente contenta. Y lo más importante del espíritu de la norma es aplicar recursos, aplicar todo esto a lugares o ambientes o situaciones que realmente requieran aplicar recursos para mejorar las condiciones y de esa manera prevenir que el estrés y otros posibles aspectos mentales se desborden. Y aquí les comento, también dentro de esta vorágine de rumores que se generó hace casi 2 años, fue muy común que la gente lo asociara a problemas mentales. Entonces inmediatamente, oye, pero yo no estoy loco, y oye, ¿por qué me van a hacer esto? Oye, ¿por qué psicólogos van a entrar a la empresa? Y no va por ahí, para nada va por ahí. La norma va asociada principalmente a mejorar condiciones de trabajo, mejorarla a la gente, tenerla bien enfocada en su trabajo, tenerla bien equilibrada, detectar cuando nos estamos sobrelimitando, cuando nos estamos sobrepasando en nuestras propias cargas laborales, y cuando algún factor en la empresa, alguna categoría de las que verán con Diana,
tiene una ligera afectación. Entonces, ese es el punto principal. ¿Cuál es una crisis que estamos viviendo y que se viene a añadir a todo esto? Pues que justamente están viendo aquí un dato del 7 de mayo, de hace 3 meses prácticamente, un poquito más de 3 meses, que dice 3 de cada 10 mexicanos presentan ya síntomas de estrés, ansiedad o depresión por el COVID, lo cual es cierto. No, ya no es el 32% de la gente. Se ha incrementado casi en un 50% de la gente. Algunos datos ya indican hasta el 60% de la gente. Es normal estar estresados, es normal. En estas condiciones que estamos viviendo, obviamente el estrés se está incrementando. ¿Por qué? Porque el estrés tiene un detonante real. Ahora, ¿cuáles son las causas? Son causas de diversa índole, no tanto en la empresa. El que tiene en este momento trabajo, el que todavía puede ir a su trabajo, el que puede dirigirse a una oficina y trabajar, o a una industria y trabajar, se está identificando que también tienen niveles de estrés más contenidos. Entonces, en este momento, y esa es una de las fortunas de tener herramientas como las de PSW, podemos mantenernos en la implementación de la norma en todas las empresas, y hasta nos da permiso para poder trabajar de una manera más estable este ciclo de implementación a lo largo de lo que nos queda ya de periodo de gracia para implementar esto en las empresas. Entonces, si quieren, vemos la siguiente lámina. Y bueno, tiene que ver con esto. ¿Por qué hay personas en la empresa que se nos estresan más y personas que se estresan menos? Porque hay personas que, por ejemplo, en el mundo, en la vida real, en nuestro día a día, en su vida familiar, en su vida social, son más estresadas y cualquier cosa las afecta y otras no. Bueno, por la ansiedad. La ansiedad tiene un componente genético. Y aquí hay algo interesante que la norma también identifica. Si tú tienes una persona normalmente con ansiedad, ya tiene una predisposición, hay niveles muy altos de ansiedad, hay niveles intermedios de ansiedad y hay niveles muy bajos de ansiedad. Y así venimos ya cargados casi de fábrica, ¿eh? Es algo que ya viene en nuestra personalidad, en nuestro temperamento, en nuestra genética. Una persona extremadamente ansiosa va a ser una persona muy nerviosa, con cierta tendencia a tener una mentalidad que está brincando de una cosa en otra, con una tendencia a ver los aspectos negativos de las cosas y por lo tanto con una tendencia a que cualquier otra situación, trastorno o cuestión mental o psicológica le afecte con más facilidad. Y por lo tanto una persona ansiosa cae en estrés con mucho más facilidad. Esto lo identifica la norma también. Porque de repente podemos decir, oye, esta persona pues realmente no es por el trabajo que es así, sino es su forma de ser, su personalidad, los rollos que trae externos a la empresa. Eso nos ayuda a la norma, ¿sí? No se va a atender a todo mundo, simplemente algunas personas presentarán algunas cosas, algunas situaciones críticas, y les podemos decir que será el 0.5% de la población en una empresa la que tendrá que ser abordada con un tema psicológico, por una situación ya más de un problema mental. Principalmente podría ser una depresión o trastornos de ansiedad o trastornos del sueño. Y normalmente esas personas van a ser por un evento traumático severo que vivieron en la empresa. Una situación como un accidente laboral, una urgencia, una emergencia de una crisis, algo fuerte que hayan vivido. La mayoría de la gente que se les va a evaluar con otras guías, guía 2 o 3, no presenta esto, presenta estrés. Entonces, si ya tienen una predisposición ansiosa, pues el estrés en ellos va a estar más alto. Y esto también lo identifica la norma. Oye, esta persona tiene un poquito más alto el estrés, esta no. Ahora, vamos a ver, solamente esta persona no. Resulta que este grupo de personas en esta área tienen un incremento en el estrés o en alguna de estas situaciones. Bueno, vamos a ver cuál es el factor que lo está provocando. ¿Para qué? Para que no se siga incrementando. Y resulta que no, que toda la organización en cierta categoría o en cierto rubro tiene muy alto el estrés. Bueno, también eso nos ayuda a la norma a identificarlo. Entonces, la ansiedad sí nos predispone, pero el estrés es algo que sucede realmente. Si yo soy ansioso, puedo estar aquí y soy ansioso con un nivel alto pensando que en cualquier momento va a entrar alguien a mi oficina y me va a apuntar con una pistola y me va a amenazar y me va a matar. Eso es ansiedad. ¿Por qué? Porque no es algo real. Eso es algo que ya traigo cargado. Es más de orden psicológico, farmacológico, como les digo. Cuando lo relacionamos con la norma es muy poquita gente a la que le pasa algo así. Sin embargo, por todos estos rumores que se crearon, mucha gente pensó que la norma está asociada principalmente a esto, a gente enferma, gente con patologías. Como les digo, es lo mínimo en la empresa.
la gente está más asociada al estrés. El estrés es si ahorita entra realmente un comando armado, una persona con una pistola y me quiere asaltar, y es real, pues forzosamente, aunque yo sea una persona muy estable, me voy a estresar. El estrés tiene un origen identificable, por lo tanto, normalmente es una causa externa. Dura mientras ese estímulo dura, por lo tanto la norma que te ayuda a identificar cuál es el estímulo y tratar de controlarlo, y por lo tanto te da la posibilidad de manejar estrategias de gestión. Y ahí sí les podría decir que la mayor cantidad de gente podría caer en estos rangos. Ahora, si además de que me está sucediendo esto, yo era ansioso y pensaba que en cualquier momento me podían venir a dar un balazo y encima me sucede algo así, pues lo que va a pasar es que se va a desbordar este estrés de una manera brutal. Es en el momento que a lo mejor si se creó dentro de la empresa esta situación, la guía 1, ya les platicará Diana qué es esto, nos dirá, hay que atender a esta persona, le pasó dentro de la empresa. No, es algo que le viene de afuera. Bueno, hay empresas que lo atienden, pero la realidad es que lo que va a atender la norma en todas las organizaciones es que mejorar, ¿qué? Pues mejorar hacia dónde aplicar los recursos. Oye, es una sola persona. Fue aquí adentro de la empresa, sí, vamos a ayudarlo. No, es este grupo de personas, vamos a orientarlos y vamos a crear programas y proyectos para que logren mejorar este punto, prevenir. No, es toda la organización. Bueno, vamos a ver en todos estos niveles cómo funciona. Entonces, como les digo, tiene una ventaja el estrés. El estrés sí se puede manejar, sí se puede contener, no es malo. Una pequeña dosis de estrés siempre es buena, pero ya cuando esto se desborda, que es lo que vamos a ver en la siguiente lámina, deja de ser positivo. Entonces, ahí va la lámina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? En el contexto actual en el que estamos viviendo, ¿sí? La depresión de manera clínica es caracterizada por ¿qué? Oye, ¿hay gente deprimida en las empresas? Sí las hay. Mucha, muy poca. Hay una fortuna. Cuando tú tienes un trabajo, cuando tú tienes una obligación, cuando tú tienes actividades, te estresas. Pero es muy difícil que te deprimas. Es más fácil que en este contexto se deprima la gente que no tiene tanta actividad, la gente que se está centrando en una sola cosa. Entonces, en la depresión hay sentimientos de tristeza, ¿sí? Hay bajo ánimo, poco interés, baja energía, dificultades para dormir. O sea, son una serie de ingredientes, ¿sí? Sentimientos de poca importancia, pérdida del sentido de la vida, pensamientos autodestructivos. Entonces, oye, ¿empresa se suicida a la gente? Pues podríamos decir que hasta ahorita en 25 empresas, en toda su historia no hemos tenido un caso de suicidio, ¿sí? Creado por la empresa. Sí, conocimos un caso de una persona que se suicidó, pero por algo externo, por un problema matrimonial, pero no por una situación así. Entonces, es también algo de lo que les quiero transmitir. Hay que quitarle el mito de que esto es para problemas mentales, porque entonces no lo estamos orientando bien. La norma principalmente está asociada a identificar. Si yo tengo, imagínense, una persona con un tumor cerebral y le estoy dando aspirinas, pues nada más no le está sirviendo para nada. A la inversa, si tengo una persona con migraña y le estoy metiendo una quimioterapia, pues estoy asociando la energía y los recursos de manera inadecuada. ¿Qué es lo que nos enseña la norma? A poner la dosis exacta de lo que se necesite para que la organización funcione, inclusive si se llega a dar un caso de estos. Como les digo, la mayor cantidad de casos en esto, si quieren vemos la siguiente norma, cae en lo siguiente: trastornos del sueño. Sí, eso sí se generan, sí se generan en este contexto. ¿Qué otro síntoma? Trastornos por estrés postraumático, estrés, también es cierto. ¿Y qué otros síntomas se está generando en esto? Es muy común que la gente caiga en algo que se llama distimia, y eso está pasando mucho por lo que estamos viendo en esta lámina. ¿Qué es la distimia? Es un trastorno depresivo persistente. No es un trastorno de depresión incapacitante, simplemente es un trastorno en que la gente deja de estar a gusto, cae en una serie de rutinas, pierde sentido de objetivos, de movilidad, se centra mucho en aislarse, y sin embargo sigue siendo funcional. Entonces, ¿qué nos está pasando con esta pandemia? Bueno, algo que nos está pasando con esta pandemia es que estamos empezando a sufrir de estrés colectivo o trauma colectivo. ¿Y esto es a raíz de qué? Bueno, imagínense que están robando coches en la calle donde ustedes viven y ustedes saben que dejan su coche fuera del garage, pero tienen garage. ¿Qué te enseñaría la norma? La norma te diría, ¿por qué no lo metes al garage? O te diría, no tienes garage,
Ah, no tienes reja en el garage, pon una reja y mete tu coche. Y de esa manera vas a contener esta situación. En este momento, con el COVID y con todo esto que estamos viviendo, sí hay un incremento inmediato del estrés, no provocado precisamente por el trabajo, pero nos está llevando a una situación en la que estamos perdiendo sentido, estamos perdiendo un poquito de orden. Y se habla, y eso sí es muy importante, de 4 olas en esta pandemia. La primera ola fue cuando nos agarró desprevenidos, relativamente, sabíamos que ya venía, pero rápidamente la gente que hizo se refugió, las empresas cambiaron sus prácticas, la gente se lavaba mucho las manos, quedaba en su casa, hacíamos home office, empezamos a tomar realmente esta situación con mucha realidad. Marzo, por ahí, de marzo a abril. La gente se tomó en serio las cosas. Semana Santa, las playas vacías, las calles vacías, las ciudades vacías, algo increíble. Pero luego vino la segunda ola de la pandemia, la gente se adaptó a este cambio rápidamente y hasta lo sintió agradable. ¿Qué era esto del cambio agradable? Oye, qué padre, ahora puedo comer con mi familia, ya no gasto tanto en gasolina, no tardo tiempo en los desplazamientos, puedo hacer muchas cosas desde casa o voy a mi oficina y no hay tráfico. Oye, me está gustando esto. Segunda ola, ya está terminando la segunda ola y estamos entrando en la tercera ola. ¿Cuál es la tercera ola? La gente ya se hartó, la gente ya se desesperó, la gente ya se está empezando a estresar de una manera mucho más alta. ¿Y qué está sucediendo? La gente es como cuando alguien está preso y decide un día, ya por el hartazgo de estar encerrado en una cárcel, brincarse la barda o el alambrado de púas a expensas de que le pueden dar un balazo y matarlo. La gente ya se está empezando a arriesgar otra vez. Y de esta tercera ola, que es lo que estamos viviendo ahorita, vendrá la cuarta ola. ¿Cuál es la cuarta ola? Es la cuarta ola que decimos que viene un tsunami de padecimientos mentales. Es por esto que están viendo aquí, que es tan importante la aplicación de la norma ahorita. Nos va a ayudar a identificar desde ahorita si vamos a tener que aplicar un poco más de recursos para controlar esto y para tener ambientes de trabajo, independientemente de lo que pase, si esto se prolonga o se acorta, con gente muy estable. Si no la aplicamos ahorita, lo que vamos a recibir es ese tsunami de la cuarta ola y vamos a, sobre la marcha, tener que estar de manera urgente solventando cosas. Entonces, pasamos a la siguiente lámina para ir empezando a cerrar este punto. Y entonces, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas con los que yo me doy cuenta que alguien está estresado? Son 4 síntomas. Este es el primero, se llama somatización. Es cuando el estrés se lleva a algo físico. Entonces, oye, aquí dice que el dolor de cabeza, si tengo dolor de cabeza es que ya tengo una somatización. No, puede ser porque no usaste los lentes, puede ser porque comiste demasiado azúcar o traes la glucosa baja o comiste mucha sal y te subió un poquito la presión o por diversas índoles. Pero en este momento las somatizaciones están haciendo vigentes. Ese es el primer síntoma. ¿Qué quiere decir esto? Oye, es como si a ti te sale un granito, una bolita en la barriga. No quiere decir que ya tienes un cáncer, ¿verdad? Pero ¿qué tienes que hacer? Si tú presentas cualquiera de los siguientes 4 síntomas, es observar. Es algo de lo que hace la norma. ¿Qué sigue después? Oye, esta bolita no se desapareció, sigue creciendo. Ya es como un quistecito. Ah, bueno, entonces hay que abordar esta situación. Ponle una compresa caliente para que madure y luego tengas una curación. No, sigue creciendo. Pues entonces ya es momento de buscar una asistencia profesional. Igual estos 4 síntomas. Entonces, el primero es somatización. Pasamos al segundo. El segundo síntoma, que es el siguiente, es procesos cognitivos. Es una manera también de detectar el estrés. La gente está más confusa, la gente está menos clara, la gente no está enfocada, desconcentrada, desatenta, se reduce su capacidad de resolución. Puede ser un síntoma de estrés. Tenemos un tercer síntoma, que es la siguiente lámina. Son síntomas asociados al estado de ánimo, que es lo que más, con lo que más relacionamos todos estos aspectos del estrés. Tristeza, irritabilidad, mal humor, frustración, inseguridad, baja autoestima, son síntomas hacia el estado de ánimo. Entonces llevamos 3, ¿sí? Lo somático, lo cognitivo mental y lo emocional. Y finalmente el cuarto, que es la siguiente lámina, son síntomas relacionados ¿a qué? Relacionados a mis comportamientos, a mis conductas, ¿sí? Cuando empiezo a tener conductas repetitivas, rutinarias, obsesivas, compulsivas, tendencia a aislarme, tendencia a empezar a consumir ciertas sustancias o comer de más,
Cuando empiezo a cambiar mis conductas y mis comportamientos, ese es el cuarto síntoma del estrés. Muchas personas cuando estamos estresados comemos, ¿sí? Muchas personas cuando estamos estresados empezamos a hacer cosas repetitivas, hay gente que le da por limpiar. Bueno, todo esto afortunadamente te ayuda a la norma, sin ser psicólogo, a alinearlo. Y entonces aplica 3 guías que PSW tiene de una manera muy práctica y que en este contexto creo que nos salvaron la vida, porque si no lo tendríamos que ir a hacer en papel. La primera, ¿cuál es? La guía 1. Es solamente para gente que vivió eventos traumáticos severos, el 1% de la población de la empresa, y de ese 1%, el 0.5 saldrá con alguna situación que después de que le robaron el tráiler o después de que sufrió un accidente o algo fuerte, pues le quedó una secuela. La mayor cantidad de gente no tiene secuelas. Guía 2 para empresas que tienen menos de 50 personas y guía 3 para empresas que tienen más de 50 personas. La idea, ¿cuál es? Cambiar todo esto, entender todo esto desde el individuo, los grupos y la organización en su totalidad. Entonces vamos a ver la última lámina que yo les voy a presentar y con esto conectamos hacia lo que Diana les va a platicar sobre la implementación de la norma. Para identificar el nivel de estrés hay 3 indicadores: intensidad, frecuencia y duración. ¿Qué es la intensidad? Cuando algo sale de lo normal, si yo, por ejemplo, soy una persona de paz, tranquilo, nunca grito, no me enojo, y un día grito como loco, eso salió de lo normal. Eso quiere decir que es intenso. Oye, entonces ya te tengo que aplicar algo, hacer algo. No, simplemente es un indicador. Fíjense qué curioso. La norma, al aplicar estas guías que les acabo de platicar, que es algo importantísimo, te da un semáforo. Salió en azul, ¿qué quiere decir? Todo está bien, no pasa nada. Salió en verde, ¿qué quiere decir? Nada más pon atención, ¿sí? Salió en amarillo, ya no nada más pongas atención, ya empiézate a enfocar en ese tema. Salió en naranja, oye, sí, esto ya se empieza a hacer crisis. Salió en rojo, esto ya es crítico, tenemos que atenderlo. Esa es una de las fortunas, te dice por dónde canalizar y por dónde enfocar todo esto para prevenir, y si ya no se puede prevenir, solucionar rápidamente el problema. Entonces, eso es lo primero que identifica, la intensidad de un proceso. ¿Qué es lo segundo? La frecuencia. Oye, resulta que no es la primera vez que grito, y yo nunca gritaba, he estado gritando la última semana 4 o 5 veces. Oye, eso es intenso y es frecuente. Pero ya nada más, sí, ya pasó. Bueno, es como el semáforo amarillo. Pon atención en lo que está sucediendo. Duración. No, llevas así casi un mes, compadre, gritando como loco, 2, 3 veces al día, y es frecuente, y llevas casi un mes y medio. Tú no eras así. Si es momento de abordar, ya es momento en que el semáforo está subiendo de nivel, y esa es la idea de la norma. Cuando tú tienes ese semáforo, no tienes idea de la eficiencia en la aplicación de recursos. Y otra cosa muy positiva, la norma impulsa a las empresas a implementar programas que muchas veces quedan, será útil, será no, es un gasto, no funciona. La norma ayuda a realmente cambiar una cultura organizacional. Entonces, con esto cierro. Hay 2 tipos de empresas: las que quieren cumplir con la norma exclusivamente, evitar sanciones, que son altas, ¿sí? Hagan todo lo que les digan. Pero hay empresas de otro nivel que quieren, además de cumplir con los requerimientos de la norma, de la Secretaría del Trabajo, una segunda cosa: cambiar realmente la cultura organizacional para que tengamos gente muy contenta, gente muy motivada y gente muy productiva, gracias a que se mantienen en un esquema con una contención del estrés y algún otro factor que se nos pudiera salir del control. Esa es la idea de la norma, y creo que, bueno, es momento de dejarle el micrófono a Diana, que ya les explicará todo este ciclo. Bueno, esto es un ciclo de dopamina. ¿Qué quiere decir? Si nosotros no regulamos, si nosotros no controlamos este proceso de la norma, hay neurotransmisores como que nos va a generar que, en este contexto que estamos viviendo hoy, una dosis de dopamina, que es un neurotransmisor muy poderoso, es como consumir droga, nos va a generar una dosis de dopamina no muy positiva, y es lo que hace que la gente esté intensa, esté emocional, esté estresada. La dopamina es el neurotransmisor más poderoso que tenemos en el cerebro. Está hecho para crear hábitos, pero también está hecho para crear vicios. Si en este contexto solamente nos estamos dedicando a una cosa, la dopamina va a atrapar esa cosa y no la va a querer soltar.
Y eso va a generar unos neurotransmisores nefastos. La dopamina es como un potro salvaje, ¿sí? ¿Qué hace un potro salvaje? Pues si tú no lo domas, si te subes a pelo y te va a tirar, te va a patear, te va a llevar una barranca, inclusive él se va a ir contigo. Esto es la dopamina mal regulada. Esa es la dopamina cuando no hay proyectos, cuando no hay programas. Es algo que nos pasaba antes de la norma. Con la norma te indica, mira, crea todos estos programas, todos estos proyectos, ayuda a que la gente tenga todos estos hábitos de trabajo, e inmediatamente la dopamina se regula y al regularse aparecen neurotransmisores muy positivos. Es como domar al potro salvaje, lo vas a llevar a donde tú quieras. Eso también muy importante. Aunque esto ya es más neurológico y más de sustancias químicas en el cerebro, es parte fundamental de lo que la norma ayuda. Entonces, la dopamina mal regulada genera crisis en las personas. Cortisol, hormona del estrés. La otra lámina nos enseña que la dopamina bien regulada, la dopamina bien domada, ¿qué hace? Lo que hace la dopamina bien domada es que nos genera neurotransmisores positivos. Por lo tanto, domamos a esto, cortisol, que es el neurotransmisor asociado al estrés, es el que nos da energía, pero debe esa energía canalizarse adecuadamente en la primera hora y media del día. De lo contrario, nos desbocamos, ¿sí? Eso es lo importante de esto. ¿Qué te ayuda la norma? A eso. No nada más en el individuo, en la empresa, a tener mucho orden y bien centrado todo esto. Entonces, vemos la última lámina. Me parece que ahora sí es la última. ¿Sí? En este contexto, ¿qué está pasando? La gente perdió hábitos. En este contexto del COVID, la gente se está centrando en una o dos actividades, por lo tanto, la dopamina se está regulando mal. Es muy importante aplicar ya en este momento todo lo que la norma te indique, aplicar las guías, ponernos las pilas para poder contener esto. De lo contrario, lo que vamos a recibir es una cantidad de gente que no va a estar del todo bien. Entonces, ese es el problema de la dopamina mal regulada. Nos aísla, nos hace individualistas, y estamos hablando de factores psicosociales, ¿sí? Nos aleja, nos genera respuestas automáticas y es lo que no queremos en las empresas. Entonces, bueno, ahora sí ya creo que terminamos. Es la última lámina, la que sigue. Esta es la idea, que la empresa cree ambientes, que la empresa cree equilibrios para que la gente tenga calidad de vida. No centrar todo en un aspecto, sino centrar nuestra vida en diferentes aspectos, como el intelectual, el laboral, el económico, el social, el emocional, físico, ¿sí? Tener muchas actividades, que la empresa te apoye en todo esto, cree los programas requeridos para que la gente con alta calidad de vida logre esta productividad. Entonces, bueno, ahora sí creo que ya terminé mi ciclo. Le toca a Diana la parte que le corresponde sobre la implementación de la norma. Aquí está. Entonces, sí, muchísimas gracias por su atención. Al final, cualquier duda nos la comentan. Diana, adelante. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, Roberto. Pues sí, entrando en materia de lo que es la norma 035, seguramente muchos de ustedes ya la conocen o han escuchado un poco sobre ella, incluso ya hasta la están implementando en sus empresas, pero volviendo a la base de cuál es el objetivo de la norma, bueno, es establecer los elementos para identificar los factores de riesgo psicosociales, para analizar las situaciones que pueden estar provocando esos factores de riesgo y que se establezcan medidas para prevenir y controlar esos factores. Como resultado, que vamos a obtener un entorno organizacional mucho más saludable, más favorable para que el trabajo sea óptimo, para que nuestra gente esté saludable y por consiguiente los resultados que nos generen como empresa sean mucho más positivos. Entonces, este es el objetivo de la norma. En la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son los temas que evalúa la norma 035. Lo que hace la norma es proponernos categorías, que son temas principales, y dentro de cada una de las categorías hay subtemas o dominios. ¿Cómo los evaluamos? Bueno, a través de los cuestionarios que ya platicaba Roberto y que perfectamente están cargados, digamos, en lo que es Analytics, que es la plataforma que nosotros utilizamos. Vienen 3 tipos de cuestionarios. La guía de referencia 1, que es para estos casos, digamos, donde el nivel de exposición a ese factor de riesgo fue muy grave, donde el trabajador percibió que su vida pudo estar en riesgo. Lo más común, digo, antes de la época del COVID, era pensar que a lo mejor algún accidente laboral, algún choque en algún desplazamiento por motivos de trabajo,
gente que desafortunadamente, en nuestro caso, por ejemplo, ha sido común, trabajamos mucho con la industria, desafortunadamente hay accidentes laborales donde las personas llegan a perder la vida, la gente que estuvo presente, ¿no? Obviamente queda una afectación y es natural que después de ese evento las personas incluso no quieran regresar a ese centro, a ese espacio en el centro de trabajo, no quieran utilizar ese tipo de máquinas donde algún compañero fue lesionado. Es natural, entonces para eso se aplica la guía de referencia 1. Ahora, ante el escenario de la pandemia por el COVID-19 que estamos viviendo, para nosotros ha sido muy importante hacer esta comunicación de que podemos aplicar esta guía 1 para nuestros trabajadores que han sufrido o ellos han padecido la enfermedad o algún familiar cercano lo ha padecido o incluso ha fallecido por este motivo. Si bien es cierto que no es obligación de la empresa darle una atención al trabajador si tiene alguna afectación por temas de COVID, porque no es una enfermedad que nosotros la hayamos provocado, sí es un tema de apoyar al trabajador, lo que decía Roberto, de no llevar la norma solamente al cumplir el requerimiento como tal, que eso de alguna forma será relativamente fácil, sino a realmente crear una cultura de prevención y de protección a la salud a los trabajadores. Entonces, nosotros sabemos, hay personas que pudieron haber padecido el tema del COVID y que una vez que regresan al centro de trabajo, pues hay cierto temor de la persona e incluso de las personas que lo rodean. Y aquí es muy importante el tema de cuidar la discriminación, que además por los lineamientos técnicos que salieron publicados para la reapertura de las empresas, pues está muy observado ese tema, pero es nuestra forma a través de la norma 035 de identificar si nuestros trabajadores tuvieron alguna afectación posterior al COVID, ¿no? Esto que platicaba Roberto, a lo mejor ahora nos volvemos más obsesivos con la limpieza. Digo, si esto no te afecta en tus relaciones personales o laborales, no habría problema, pero nosotros sabemos que sí puede llegar a haber afectaciones y que como empresa podemos identificar esos casos y darles algún tipo de tratamiento. Ahora, además de la guía de referencia 1 que les decía, esa es dirigida. Nuestra recomendación es no hacerla a todo el personal, sino a aquellas personas que ya tenemos conocimiento previo de que tuvieron estas situaciones. Existe la guía de referencia 2, que va dirigida, esta se aplica al 100% de la población de la empresa o del centro de trabajo, siempre y cuando el centro de trabajo tenga dentro de 15 a 50 trabajadores. Es la condición primaria para aplicar la guía 2. ¿Qué es lo que mide la guía 2? Mide ambiente de trabajo, factores propios de la actividad, organización del tiempo de trabajo y liderazgo y relaciones en el trabajo. Esas 4 categorías, obviamente con sus dominios, es lo que mide la guía de referencia 2. La guía de referencia 3, por su parte, mide las 5 categorías que vemos en esta diapositiva. Nuestra recomendación es aplícala a toda la población, aunque es también válido que puedas elegir una muestra, ¿no? Dentro de tu población total. Hay una fórmula que viene práctica en la norma 035, que ahí la pueden tomar. Lo que sí es importante es que si eligen tomar la muestra, que sea una participación representativa de las áreas, es decir, que tengamos un poco de todo, de todas nuestras áreas, de todos los niveles organizacionales, para que la información y los datos que recojamos sean, pues, que cubran la mayor cantidad de personas, ¿no? Estas guías lo que nos van a permitir es identificar dónde están nuestros focos rojos. Si ustedes recuerdan, en la norma nos da un semáforo, cómo nos vamos a medir, donde partimos de un nivel nulo o despreciable, le llama, que es cuando no existe ningún riesgo, estás en un color azul, es decir, las personas que trabajan en tu centro de trabajo no perciben que exista un riesgo en ninguno de estos temas que mencionan tanto dominios como categorías. Hay un siguiente nivel, que es un nivel verde. Tienes un nivel bajo de riesgo. Tal vez muy ocasionalmente suceda alguna situación que pueda preocupar al trabajador, pero que realmente no le puede afectar su salud, ¿no? Lo que se recomienda solamente es que estés como observador y que donde veas necesidades de reforzar la comunicación o tu política o las prácticas que haces, que lo hagas. Después de un nivel amarillo, que es un nivel medio. Aquí sí hay que ponernos alertas, porque a partir del nivel medio, alto y muy alto, nosotros ya estamos obligados a hacer un diagnóstico más profundo. Ya tuvimos los resultados que nos da Analytics. Analytics nos da una base cuantitativa, ¿no? Las guías en sí nos dan una base cuantitativa de la percepción de la gente. Pero lo que hacemos es
tal vez a través de entrevistas. Esa es nuestra forma de implementar la norma. Hacemos una ronda de entrevistas y entonces sondeamos con el trabajador cuáles son los factores de riesgo que a ti te parecen, por qué motivo crees que se presentan, de qué forma te están afectando, incluso si hubiera personas involucradas, ¿no?, en ese factor de riesgo, y qué propones para solucionarlo. Habrá factores de riesgo, por poner un ejemplo, ¿no? Tal vez si yo digo la carga de trabajo, que a lo mejor es un ejemplo que pongo comúnmente, a lo mejor en el área de contabilidad dicen, sí, es que la carga de trabajo es muy alta al cierre de mes. Bueno, desafortunadamente por el estilo de trabajo, por el tipo de reportes que ustedes generan, por el proceso clave donde participa el área de contabilidad, es muy difícil que te quitemos esa carga de trabajo. Lo que sí podemos hacer es hacer una planeación, ¿no?, más adecuada, no ponerte tareas extra en ese periodo de tiempo para que no se te carguen más actividades, ¿no? Pero ya tenemos claro cuál es el factor de riesgo que nuestra gente ve. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son algunos mitos y verdades que nosotros hemos recogido a lo largo de este periodo de tiempo. Bueno, algo que quisiera también comentarles. En este escenario del COVID, y es algo que comentó Roberto, una de las buenas prácticas que nosotros sí les recomendamos mantener es no detener la aplicación de estos cuestionarios. Para nosotros ha sido muy sencillo aplicarlos a través de plataformas como Analytics, porque te da la ventaja de mandarlos a través de internet, un correo electrónico, y que la gente lo conteste desde donde se encuentre. También ha sido un tema, por ejemplo, esto es para la gente que está en puestos administrativos, suele ser muy sencillo, porque ellos pueden estar en casa, o tal vez sí están yendo a la oficina, pero lo pueden resolver relativamente fácil. Para los puestos operativos, aquí les damos algunas recomendaciones. Pueden implementar diversas estrategias. Analytics te da la posibilidad de que lo contestes desde tu teléfono celular, entonces podemos enviárselo al colaborador a través de WhatsApp. En algunas empresas hemos dispuesto kioscos o módulos, poner 1 o 2 computadoras en lugares estratégicos y darles la responsabilidad al supervisor o al coordinador de ese equipo de trabajo para que vayan, digamos, rotando a los trabajadores y vayan contestando los cuestionarios en esa computadora que está disponible, a fin de no tenerlos reunidos en un mismo espacio, como lo pudo haber sido antes, ¿no? Entonces, esas estrategias nos permiten tanto cuidar al trabajador en el tema de no tener grupos de trabajo, ¿no?, muy cercanos, pero no detener nuestra aplicación de las encuestas, porque lo mencionó Roberto, se nos está acabando el periodo de gracia, que se cumple ahorita en octubre de 2020, entonces hay que meterle prioridad a ese tema, ¿no? Volviendo al tema de los mitos, estos son algunos que encontramos. Bueno, mitos y verdades, ¿no? Los requerimientos de la norma sirven para el cumplimiento de los lineamientos técnicos de seguridad general, eso es cierto. De hecho, si recordarán, seguramente muchos de ustedes ya revisaron estos lineamientos, y hay 2 puntos en particular donde hablan sobre mecanismos para evaluar o monitorear la salud mental de los trabajadores. Digo, tal vez son otras palabras, pero ese es el sentido del punto, que ahí perfectamente podemos utilizar la guía de referencia 1, ¿no? Estamos monitoreando la salud mental del trabajador. Y hay otro punto que habla sobre lineamientos donde la empresa monitoree temas de cargas laborales, violencia laboral, que eso lo podemos hacer muy sencillo con nuestra guía de referencia 2 o nuestra guía de referencia 3. Entonces, eso, digamos, nos ayudan una con otra, van caminando juntas, ¿no? La norma obliga a la reducción de jornadas laborales. Eso es falso, ya Roberto adelantó un poquito, pero todo esto fue parte de noticias falsas que salieron, que un poco desvirtuaban lo que es la norma, pero eso es completamente falso. La empresa debe aplicar exámenes médicos a todos los colaboradores, también es falso. Es cierto que sí nos dice, para las personas que estuvieron en un evento traumático severo y que tienen una afectación, tienes que aplicarles una validación médica. Para la gente que menciona temas de violencia laboral en su guía 2 o en su guía 3, tienes que aplicarles una valoración médica. Para las personas que tienen muy altos riesgos psicosociales en su cuestionario 2 o cuestionario 3, tienes que aplicarles una valoración médica. Para los demás, no es necesario. Nos han preguntado, bueno, entonces a partir de ahora tengo que tener un psicólogo clínico dentro de mi plantilla. No, tampoco eso, digo, no es una obligación de la norma 035. Si tú decides hacerlo, pues tal vez sea parte de los beneficios al trabajador, pero no, por los requisitos de esta norma, no lo es, ¿no?
Y el punto siguiente, aquí yo no lo alcanzo a leer. Ahí, Marisol, ¿me ayudas a leerlo, por favor? Sí, claro, Diana. La empresa tiene que reconocer el buen desempeño de los colaboradores. Así es, esto sí es una realidad. De hecho, es uno de los puntos que se vuelven obligatorios. Antes las empresas podían determinar si hacían o no una evaluación del desempeño, si reconocían o no a sus trabajadores. Normalmente en las empresas que ya tienen cierta estructura, eso suele ser más común, pero hay empresas, no importa que sean muy grandes, que esa metodología no existe, ¿no? Ahora se vuelve una obligación, tienes que evaluar el desempeño, retroalimentar a tu gente y reconocerla. Y el reconocimiento no está ligado a temas económicos, a bonos, días de descanso, permisos, ¿no? El reconocimiento está en la libertad de que la empresa elija cuál va a ser la estrategia, ya sea que no sé, que se les ponga un reconocimiento, que se les entregue una felicitación por parte de la dirección, que se les invite una comida. Digo, son muchas estrategias, pero sí ahora se vuelve obligatorio. Entonces, en la siguiente lámina también vienen otros 4 mitos y verdades que, bueno, quisiéramos ahorita leerlos, ¿no? La empresa debe crear entornos saludables y productivos de trabajo. Esta es la esencia de la norma. La norma no es solo aplicar cuestionarios y tener un plan de acción y cuando nos vengan a evaluar ya estamos listos. La norma busca crear empresas donde la salud se cuida de manera integral para los trabajadores, tanto la salud física como la salud mental, y que los trabajadores estén bien para que las empresas estén bien. Existe una prórroga para el cumplimiento de la norma 035 por el tema de la pandemia del COVID. Eso es falso. Digo, hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento y realmente no creo que lo exista. Sobre todo porque la norma tiene casi 2 años que salió publicada en el Diario Oficial de la Federación, entonces prácticamente estamos en la etapa final. En teoría ya deberíamos de estar casi cumpliendo al 100% con los requerimientos. Tenemos muchos clientes que ya lo han hecho porque prácticamente desde principios de 2019 fue cuando empezaron a trabajar en esto. Entonces, pues lo que nos queda es ponernos a trabajar y si queremos ayudarnos en la velocidad del proceso, podemos utilizar una herramienta como Analytics. La norma se hizo para que los trabajadores no se estresen. Pues eso tampoco es cierto. Ya platicó Roberto que el estrés no es malo, número 1. El estrés no se puede eliminar, ¿no? Es parte incluso de nuestra esencia como humanos, yo pienso así. Lo que sí nos dice la norma es, dentro de los puntos que yo te pido que evalúes, detecta cuáles son los que pueden estar percibiendo los trabajadores que son de una afectación media, alta o muy alta. Si están en ese nivel, quiere decir que pueden estarlos afectando en su salud mental o emocional. Entonces, eso sí nos pide que evaluemos, pero el tema de quitar el estrés, eso pues no se va a poder, ¿no? Y creo que alcanzo a leer que las multas aplicables a esta norma son cobradas por los colaboradores. Eso también es falso. Nosotros lo vimos en un par de notas en redes sociales donde decía, ahora puedes denunciar a tu patrón si te provoca estrés, ¿no? Tu patrón te pagará hasta casi 500,000 pesos si te provoca estrés. Ustedes saben que eso es completamente falso. Es parte de lo que les decía, ciertas notas tendenciosas, ¿no? Para restar la importancia de lo que realmente tiene esta norma. Pero, bueno, si hay multas, claro que sí, los vamos a ver un poquito más adelante, pero en ningún caso estas multas son cobradas por los trabajadores, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a poder ver ya las obligaciones que tenemos que cumplir. Aquí quisimos hacer la separación de las obligaciones que son para 2019. Estos 5 puntos. La primera es tener una política de factores de riesgo psicosociales. En la norma viene un formato de ejemplo. Ahora, no estamos obligados a ocupar ese formato. Algunas empresas con las que nosotros trabajamos lo han tomado así, algunos ajustes que le han hecho, pero digamos esa es la base. Pueden hacerlo. Pero también pueden crear sus propios instrumentos como una política. Nosotros también lo hemos hecho así con varios clientes, porque ahí es donde realmente pones la esencia de lo que tú quieres aportar, ¿no? Importante señalar que lo que pongamos en la política como compromisos es sobre eso también como nos van a evaluar. Si yo pongo, nos ha pasado con clientes, que uno de los puntos, compromisos, evaluar a todo el personal a través de psicometría y competencias para ubicarlo en los puestos que se adapten sus habilidades y competencias laborales, ¿no?
Después preguntamos, bueno, ¿tienes evaluaciones de psicometría y competencias? Bueno, es que no para todos los puestos, ¿no? Solamente los administrativos. Ok, entonces ahora, si lo estás poniendo en la política, pues vas a tener que hacerlo para todos. Entonces, hay que ser cuidadosos con lo que redactamos en nuestras políticas para no meternos en un aprieto pues, de manera innecesaria, ¿no? Implementar y apoyar estrategias para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosociales. Aquí otra recomendación. Cuando, digamos, ustedes ya han estado haciendo muchas estrategias previo al tema de la norma, y hace falta tal vez alinearlas a los requerimientos que nos pide la norma 035. Nosotros solemos hacer esta práctica. Antes de iniciar un proceso, les pedimos cierta información como descripciones de puestos, si manejan un código de ética, si manejan alguna política de denuncias, si tienen descripciones de puesto, capacitación, ¿no? Este tipo de prácticas que normalmente ya se hacen en las empresas y que si nosotros tratamos de revisar los requerimientos de la norma, encajan perfecto. Entonces, esas estrategias que nos pide el punto 2 pueden ser las prácticas que ustedes ya tienen. Solamente busquen cómo encajarlas en cada uno de estos puntos. El tercero, que es aplicar la guía 1, pues yo les recomiendo que utilicen Analytics, las pueden mandar por correo, solamente informen antes a los trabajadores para que entiendan el proceso de evaluación. El siguiente, que es informar a los trabajadores sobre la existencia de la política y sobre la existencia de las prácticas actuales, de estas prácticas actuales, ¿no? Aquí también otro tip. Nosotros cuando damos la comunicación al respecto de la política y de la norma 035, lo que hacemos es una sesión donde primero se les platica sobre la norma, después se les platica sobre la política y hacemos un ejercicio de revisar compromiso por compromiso qué estrategias ya pudiéramos tener, ¿sale? Entonces a la gente le queda un poco más claro esa dinámica. Por último, contar con un mecanismo de quejas, bueno, para denunciar quejas y denuncias. Aquí solamente recuerden que lo importante del mecanismo es el tema de la confidencialidad y del cuidado de los datos, que no se preste a represalias, porque si no, no tendría ningún sentido. Y este mecanismo de denuncia no es para clientes externos, es para nuestros colaboradores. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos encontrar las obligaciones que son para este año, octubre de 2020. Les decía, ya no tenemos mucho tiempo, pero bueno, hay herramientas que nos pueden servir para facilitar esa aplicación. La primera, bueno, es la parte de tener aplicados los cuestionarios, tanto la 2 o la guía 3, la que les aplique de acuerdo a su centro de trabajo. Les decía, en Analytics podemos obtener reportes globales, reportes por trabajador, y ahí podemos ir identificando por dónde necesitamos trabajar primero, ¿no? Creo que más adelante Marisol les va a platicar sobre ello, pero vienen las gráficas muy fáciles de entender que nos ubican claramente por dónde tenemos que darle prioridad. El aplicar los exámenes médicos, les decía, es para aquellas personas que tienen alguna afectación identificada en la guía 1, que tienen temas de violencia laboral o altos factores de riesgo psicosociales, ¿no? Esos son los que tenemos que evaluar. Llevar los registros, prácticamente eso con Analytics lo podemos obtener. Implementar las estrategias de acuerdo al diagnóstico que hicimos. Les decía, nosotros aplicamos Analytics, después hacemos una ronda de entrevistas, ¿no? Es una muestra, se confirma antes con ustedes, ¿no? Y de ahí sacamos más información que nos permite muy fácilmente identificar qué cosas necesitamos hacer para atender esos factores de riesgo psicosociales. Entonces, por último, creo que toca la parte de las multas. Vienen las obligaciones del trabajador, que es muy importante. Este tema de que la norma 035 solo es trabajo para la empresa, eso es mentira. Los trabajadores también tienen un rol muy importante y nosotros lo dividimos en tres aspectos. Las primeras 3 obligaciones, que habla de cumplir con la política y las estrategias que marca la norma 035, no cometer actos que atenten contra la política de la empresa e informar al patrón si observa alguna práctica, ¿no?, que se esté provocando en la organización. Eso necesitamos para que el trabajador lo haga, necesitamos que conozca qué es la norma y que conozca la política. Entonces, primero, si es una responsabilidad de la empresa, hacerles llegar esta información. Ahora, muy importante, es preferible que ellos se enteren por nosotros, que conozcan la postura y los compromisos que establece su empresa
a que se enteren por fuera y entonces escuchen también mucha información que ustedes saben que no va a ser la más verdadera, y entonces puede haber ahí ciertas intenciones, no tan positivas que puedan afectar a la organización. La siguiente, que es informar al patrón a través de un escrito, y bueno, si tienen el tema de una comisión de seguridad y higiene, ese sería el mecanismo. Si no, tiene que ser con el jefe inmediato, con el área de recursos humanos, si sufrieron un evento traumático severo. Normalmente estos eventos, por la magnitud, solemos enterarnos nosotros de manera pues instantánea, ¿no? Pero puede ser un evento como incluso lo es la cuestión del COVID, ¿no? O que algún familiar falleció por ese motivo. Pudieran ser esos eventos que no llegan a nuestros oídos de manera oportuna, y nosotros no tenemos forma como empresa de ayudar al trabajador si no nos enteramos. Y por último, ese sí no lo alcanzo a leer. ¿Me ayudas, Marisol, por favor, con el último punto? Solo que no te escuchamos. Tienes tu micro apagado. Yo no lo alcanzo a ver. A ver, creo que lo tengo por acá. Te comento, Diana, ya habilité el micrófono. Dice someterse a los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas que determina la norma. Exactamente. Aquí, esto, pues todos los colaboradores nos van a decir que sí. Quiero contarles que nuestra experiencia no es tan sencillo como parece, aunque incluso en muchos de los casos la empresa asume el costo que implica pagar una atención psicológica, el tiempo que a veces se hace durante la jornada laboral. El trabajador puede, aunque es obligación, sabemos que pues no los podemos obligar a que vayan, ¿no? Puede incluso decir que no quiere. Entonces aquí nada más como recomendación, primero informarles de estas obligaciones, y si se presenta la situación hay que explicarle al trabajador todos los beneficios, el porqué de este examen médico o esta valoración. Y en caso de que no, que nos firmen un documento. Y ahí es importante pues mencionar, ¿no?, que se explicó el objetivo de ese acompañamiento, de dónde surge el beneficio al trabajador, y a pesar de todo ello, la persona decidió no aceptarlo. Porque hay que reconocer que el tema de la salud mental, por ejemplo, ir a un psicólogo, todavía no es una cuestión tan normal, aunque debería de serlo, ¿no? O sea, muchas de las enfermedades que pueden ser somatizadas, lo dijo Roberto al inicio, es mucho por un tema mental, ¿no? Temas de estrés que traemos cargando, que no canalizamos bien y que se convierten en una enfermedad física. Entonces, es cierto que lo necesitamos, pero no estamos acostumbrados a ir a un psicólogo. Entonces, puede haber ahí muchas natas, ¿no?, le puedo llamar, que en lugar de dar un beneficio a la gente, pues la puede perjudicar. Y bueno, por último, para cerrar mi participación, les quiero compartir el tema de multas. Es la parte no tan buena de la norma, pero claramente al ser una norma oficial mexicana, al ser obligatoria, tiene un tema de multas. Estos son los valores estimados que se están manejando, desde 21,000 pesos hasta 422,000 pesos. Digo, más o menos hay algunas otras versiones que incluso se van más allá, o sea, más arriba de los 422,000 pesos, que sí nos deja ver que pues nos conviene mejor invertir lo que se necesite, ¿no?, en la implementación de esta norma, que además nos puede ayudar a promover un cambio cultural, que pues a pagar este tipo de cantidades, ¿no? ¿En qué consiste si me toca una multa de 21,000 pesos o una de 400,000 pesos? No está claramente definido. Digamos, no hay un tabulador que diga, si fallas en este punto, te toca tal monto. No lo está definido. Queda a criterio del inspector de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Algo también es importante. En el pasado no había tanta formación sobre estos temas, pero tenemos en conocimiento que, bueno, prácticamente desde que salió publicada la norma, se ha empezado una capacitación con estos inspectores. Entonces, el nivel de profesionalización con los que ellos van a visitarnos y a cuestionarnos va a ser más elevado que a lo mejor lo que estábamos acostumbrados a ver en el pasado. Entonces, pues hay que estar prevenidos, hay que tomarlo como una oportunidad para mejorar nuestras empresas, para cuidar a nuestros trabajadores. Y en el escenario del COVID se vuelve también muy importante no olvidarnos que la gente obviamente está haciendo una gran labor, ¿no?, de seguir operando en nuestras empresas a pesar de las condiciones adversas que vivimos,
pero que si hay un rol que puede jugar la empresa para prevenir y cuidar la salud del trabajador, lo podemos hacer a través de esta norma 035. Ahora le cedo el micrófono a Marisol, que nos va a platicar un poquito más a detalle sobre Analytics. Muy bien, muchas gracias, Diana. Bueno, para comentarles y retomar lo que les decía en un principio, ¿en qué nos ayuda Analytics? Es que podamos aplicar estas guías que ya nos mencionaba Roberto y Diana de la norma 035 a distancia y poder obtener rápidamente resultados tanto globales como individuales. Poder analizar esta información, estos resultados, para proponer planes de acción o el seguimiento rápidamente, de forma más efectiva, ayudándonos a optimizar tanto los tiempos como los esfuerzos. Ahora, yo les comentaba, en su versión completa Analytics también contiene la implicación de la encuesta de clima laboral, encuestas de felicidad laboral u otras encuestas que ya vienen precargadas, pero si ustedes aplican encuestas dentro de sus empresas, también las podrían cargar dentro de Analytics y mandar para poder contestar en línea. Ahora, ¿qué características tiene Analytics que nos favorece la aplicación de estas guías de la norma 035? Hay tres principales que me gustaría resaltar. Como comenta Diana y les comenté recientemente, poder aplicar estas normas a distancia. En la situación actual que estamos viviendo, esto es muy importante porque también, como comenta Diana, no hay una prórroga respecto a la aplicación de la norma y estamos muy cercanas en el tiempo límite. También que podamos o que puedan contestar las personas a través de dispositivos móviles, tanto celulares como tablets, hace mucho más práctico y más sencillo que puedan estar participando. También existe la posibilidad de complementar cada uno de los reportes con información adicional de los colaboradores. Esto es a través de la alta información demográfica que denominamos dimensiones. Ahorita en el reporte les explico esta parte. Y bueno, finalmente, la parte más importante, ¿cómo vemos los resultados? Podemos ver los resultados de forma global, es decir, por centro de trabajo. Podemos tener un resultado persona por persona. Y hay una forma mucho más práctica de leer la información y los resultados, que es por medio de Power BI. Power BI es un visualizador de información en tiempo real. Y ahorita les explico más acerca de estos reportes. Pasamos a la sección de, bueno, ¿cuáles son los entregables que tenemos a través de Analytics? Es decir, ¿qué reportes se van a generar? Ya nos platicaba Roberto acerca de las tres guías que tenemos de la Secretaría de Trabajo. Este es el reporte de la guía 1 con referencia al acontecimiento traumático severo. Esta es una encuesta muy sencilla, se tardan 5 a 10 minutos en poder contestarla y básicamente nos permite identificar qué personas han vivido un acontecimiento traumático severo y requieren ser canalizadas para su valoración y posiblemente para su atención. Esta no es una encuesta anónima. Por lo tanto, la primera parte del reporte que vemos aquí, el ejemplo, nos da el nombre de la persona. En este ejemplo, este es el resultado de Luis, de la guía 1. Y esta parte es lo que yo les comentaba, que podemos complementar esta ficha de información cargando nuestra información demográfica que la misma persona puede asignar y complementa en este reporte. Y nos aparece la fecha en la que fue aplicada. La segunda parte de este reporte y todo en esta encuesta parte de la pregunta inicial de si la persona ha vivido un acontecimiento traumático severo. Si nos contesta que sí, como fue en este ejemplo con Luis, entonces se le presentan preguntas adicionales para ir midiendo los efectos que ha tenido este acontecimiento traumático severo y si hay alguna afectación en la persona. Si vamos viendo las respuestas que nos comparte Luis, vemos algunos sís. De manera que en la parte superior de este reporte nos da como síntesis que esta persona requiere ser canalizada para su valoración y posiblemente para su atención. Esto lo tenemos de todas las personas que contesten la guía número 1. Ahora, como comentaba Diana, dependiendo, y también Roberto, del tamaño del centro de trabajo, podríamos aplicar la guía 2 o la guía 3. Este es un ejemplo de un reporte de la guía 2. Aquí lo primero que vemos es esta semaforización que nos explicaba Diana, donde vamos por medio de colores identificando el nivel de riesgo. Un nivel de riesgo muy alto lo identificamos en un color rojo, alto, naranja, medio, amarillo, bajo, verde, y nulo sería azul.
Identificamos en este reporte en la parte izquierda categorías que, como mencionaba Diana, son como temas principales y dominios que son como subtemas. Considerando el nivel de riesgo de los dominios y las categorías, en la parte superior vemos el resumen de esta persona que se encuentra en un nivel de riesgo medio. Si nosotros hacemos este reporte de forma manual para calcularlo, podríamos tardarnos alrededor de 15 minutos y prácticamente lo tenemos en automático una vez que la persona termina de contestar estas guías. Y lo podemos también consultar. Y tenemos este reporte global donde aquí nos dice por centro de trabajo la cantidad de personas que participaron, que contestaron a esta encuestas, estas guías. En este ejemplo nos dice que son 20 personas y la clasificación de acuerdo al nivel de riesgo. Aquí vemos que hay 2 personas en un nivel de riesgo muy alto, 2 en alto, 5 en medio, 9 en bajo y 2 en nulo. Y el porcentaje que corresponde de tu población en cada uno de estos niveles de riesgo. Y nos presenta también los resultados por categorías o temas, donde vamos viendo la cantidad de personas que se encuentran en cada nivel de riesgo. Aquí que ubicamos como lo más crítico, la parte de ambiente de trabajo. Aquí podemos identificar más personas en un nivel de riesgo muy alto, alto y medio. También factores propios de la actividad, organización del tiempo de trabajo. Y lo vemos también por dominios y lo vemos por un corte principal que normalmente son áreas o departamentos. Estos son los entregables que nosotros tenemos a partir de que lanzamos estas evaluaciones a partir de Analytics, estas guías de la norma 035. Yo les comentaba que hay una forma mucho más sencilla de poder ver los resultados que es por medio de Power BI. Es un visualizador de tiempo real, es una herramienta de Office 365. Y tenemos ya estos dashboards donde ustedes pueden navegar a través de la información para obtener esta información en minutos. Se los muestro en el navegador para que lo puedan conocer. Este es el dashboard que corresponde a la guía 1. En este ejemplo nos dice que 20 personas contestaron esta guía. Y de esas 20 personas tenemos en automático que 3 de ellas requieren ser canalizadas. ¿En dónde están estas 3 personas? Ubicamos 2 personas en producción y 1 persona en calidad. Nos dice de estas 20 personas cuántos han vivido un acontecimiento traumático severo, en este caso 5 personas, y podemos ir navegando a través de las diferentes secciones para ver esta información. Ahora, ¿quiénes son esas 3 personas? Si nos vamos a la parte inferior, podemos hacer un filtro que nos ayude a identificar fácilmente que es de Patricia, que está en calidad, Arturo y Luis son las 3 personas que requieren ser canalizadas para su atención. Y podemos hacer cortes de información específicos. Por ejemplo, visualizar solamente los resultados de producción. Nos dice que son 6 personas y 2 de ellas requieren ser canalizadas. De las 6 personas, 3 han vivido un acontecimiento traumático severo y 3 no. Y podemos ver en la parte inferior también quiénes son estas personas, que es Arturo y Luis. Esto, como les comento, lo tenemos en minutos, esta información, en lugar de estar revisando reporte por reporte. Y este dashboard también lo tenemos de la guía 2 o la guía 3. En este caso es un ejemplo de la guía 2. Nos dice que son 20 personas las que contestaron esta guía y nos ubica 2 en un nivel de riesgo muy alto, 2 en alto, 5 en medio, 9 en bajo y 2 en nulo. Y vamos viendo o haciendo estos cortes de información. Aquí nos trae cuáles son las 2 personas que están en un nivel de riesgo alto, en este caso Patricia y Rolando, y en dónde se ubican también en las diferentes categorías. En un nivel de riesgo medio nos trae estas 5 personas y podemos ver también dónde se ubican por dominio y en qué área se encuentran. Podemos ir haciendo todo este análisis rápido de la información. Podemos irnos incluso a ver el detalle del nivel de riesgo de cada una de las personas y qué nos contestó en cada una de las preguntas. Estos dashboards los tenemos disponibles para ver los resultados de estas guías de la norma. Continuando con la presentación, que ya vimos esta parte de Power BI y la practicidad en poder leer los resultados. ¿Qué esquemas comerciales tenemos con Analytics? Si es de su interés, ustedes pueden adquirir Analytics solamente con el módulo de la norma 035 para poder aplicar estas guías a distancia y obtener estos reportes individuales, grupales y por Power BI. Aquí manejamos una capacitación que es en línea para habilitarles y que ustedes mismos, ustedes mismas lo puedan hacer. Tenemos también otro esquema que es la versión completa de Analytics, donde
incluimos el módulo de la norma 035, pero también el módulo correspondiente a la encuesta de clima laboral, desarrollo profesional, responsabilidad social, felicidad laboral y otras encuestas que ya vienen precargadas, y la posibilidad de que ustedes puedan también crear sus propias encuestas. Aquí manejamos una capacitación en línea para la norma y un acompañamiento que básicamente es ir de la mano con ustedes en un primer proyecto de clima laboral, desde la logística hasta tips para la presentación de resultados. Si lo que requieren de nosotros es un apoyo más en la aplicación de estas guías y obtención de los resultados, esto puede ser a través de Maquila. Y podemos también complementar con servicios adicionales, que es como un apoyo focalizado a la implementación de la norma. Tenemos 8 escenarios o 8 tipos de apoyos que podamos ofrecerles. Se los comento brevemente para que los puedan conocer. Ya Diana les habló también de estos apoyos que podamos ofrecerles. El primer escenario es analizar qué están ustedes haciendo actualmente que ya cumple con la norma 035 y que podamos integrarlo también como evidencia del cumplimiento. Por ahí nos mencionaba Diana, bueno, también la parte de evaluación de desempeño, ya lo estamos haciendo, eso lo podríamos incluir. Es como una especie de checklist para ir viendo qué de lo que ya estamos haciendo, de nuestras prácticas, ya cumple con la norma 035. El segundo paso o escenario es poder apoyarles en la elaboración de esta política, que son los compromisos que como empresa tenemos para identificar y prevenir estos factores de riesgo psicosociales y promover un entorno organizacional que sea favorable. Ya nos comentó Diana que tenemos una guía de referencia 4, que es una propuesta como parte de la norma, pero que podríamos personalizar. En este paso nosotros podemos asesorarles en este proceso. El punto número 3 es muy importante, es una campaña de comunicación interna y sensibilización para que todas las personas que vayan a participar contestando estas guías, todos nuestros colaboradores, tengan el contexto de qué es la norma y qué estamos aplicando. Ahí mismo también podríamos aprovechar, como comentó Diana, a presentar la política, los compromisos que estamos haciendo actualmente. Esto nos favorece mucho el cuarto punto, que es ya la aplicación de las guías a través de Analytics, esta aplicación de guías a distancia, donde vemos resultados cuantitativos. El punto número 3 nos ayuda a que en el punto 4 realmente esté reflejando la realidad, porque si aplicamos y las personas no están sensibilizadas, no va a favorecer en los resultados que vamos a obtener, no van a estar contestando teniendo el contexto de que están evaluando. Y el punto número 5, nos comentaba también Diana, bueno, vamos a complementar estos datos cuantitativos que ya vimos a través de Analytics, esta información, y a través de entrevistas poder indagar más o complementar de forma cualitativa, para ver si se está presentando algún factor de riesgo, cuáles son las causas, cómo se está presentando, y que esto a la vez nos ayude a enriquecer el punto número 7, que es trabajar con un programa como planes de acción o qué estrategias vamos a llevar a cabo. Estrategias grupales, individuales, quiénes son las personas responsables, qué seguimiento se le va a dar a partir de los resultados. Y el punto número 8 sería apoyarles en integrar la evidencia de cumplimiento con la norma 035, proporcionarles alguna carpeta donde se les facilite también el proceso de auditoría. Tenemos estos 8 escenarios para poder apoyarles en lo que ustedes requieran durante la implementación de la norma 035. Estos serían como apoyos adicionales que podemos ofrecerles. Hasta aquí mi participación. Israel, te pido tu apoyo para que nos puedas compartir qué preguntas tienen los participantes y para poder ir dándole respuesta, por favor. Muchas gracias, Marisol. Mira, principalmente son preguntas enfocadas a tema de licenciamiento. Veo que muchas de los asistentes nos están preguntando los costos por cada uno de los tipos de licencia. Me gustaría comentarles a todos que van a estar comunicándose con ustedes para poder ofrecerles una propuesta comercial y de esta manera puedan conocer los costos, ya que estos son principalmente de acuerdo al tipo de empresa, vamos a decirlo, hay muchos factores. Entonces, si ustedes nos los permiten, un ejecutivo comercial de aquí de la empresa se estará comunicando con ustedes y les va a atender de una manera más personalizada y no tanto general. Ahora, entonces, hablando sobre el tema de lo que es el webinar,
¿Alguien de ustedes llega a tener alguna pregunta, algún comentario respecto a las funcionalidades? Dice Luis Martínez, tengo una duda para Marisol. Luis, te escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada, una felicitación, una magnífica presentación de la norma 035. Muchas gracias por sus recomendaciones y sus tips. Yo tengo una duda que seguramente es para Marisol, porque es del tema del software. Actualmente la norma 035, emitida por la Secretaría del Trabajo, como bien lo comentaron a través del Diario Oficial de la Federación, ha marcado una disposición. De hecho, viene una serie de recomendaciones y la nombran como al menos se deben cumplir estas condiciones después de la guía de referencia 2. Y si ustedes leen la forma en cómo se aplican, hagan de cuenta que hacen referencia a que tiene que ser aplicada en un aula bajo recomendaciones, o sea, como que todo lo hacen físicamente. De hecho, ya me hicieron favor de explicarme cómo se usa la herramienta, el Power BI y Analytics como tal. Me parece fantástica la herramienta, es muy útil. Sin embargo, a la hora de transmitírsela a mis clientes, porque yo tengo un grupo de clientes que están interesados en aplicar la norma, lo que me ha detenido en alguno de esos casos es cuando llega una auditoría, cómo salvar este punto o cómo yo puedo comprobar que en efecto fue uno de mis colaboradores el que contestó a través de Analytics las preguntas de la norma 035, porque realmente el Diario Oficial de la Federación dice otra cosa, ¿no? Dice prácticamente hasta recoger los cuestionarios físicamente, etcétera, etcétera. Y entiendo que estamos en pandemia y es un buen punto, ¿no? Pero ¿cómo la Secretaría del Trabajo no se ha manifestado a razón de este tipo de situaciones, de si se pueden hacer en línea o no, y nunca lo ha manifestado así? ¿Cómo salvar esta parte o cómo demostrar confianza a mis clientes para que lo hagamos a través de Analytics? Esto es un tema que lo he venido preguntando con mi asesor de ventas, con Guillermo, pero desafortunadamente no hemos encontrado este punto. ¿Cómo salvar este tema que incluso viene hasta en el Diario Oficial de la Federación, Marisol? Ok, perfecto. Mira, en este punto, igual Diana, Roberto, no sé si ustedes también nos puedan complementar más con esta información. Sí, mira, hasta donde sabemos no hay ningún problema. Yo he estado en diferentes empresas junto con Diana aplicando esto y de hecho hemos tenido reuniones con gente de la Secretaría del Trabajo que ha estado, nosotros estamos acá en la zona de Veracruz, en Jalapa. Hemos presentado esta dinámica y inclusive la gente de la Secretaría del Trabajo nos dice, oye, qué bueno que existen estas formas porque va a agilizar mucho el proceso. Puede ser que en el diario oficial hayan publicado algo así, pero en lo que dice la norma, nosotros no hemos encontrado este punto en específico. ¿No serían así que quieres comentar algo? Sí, de hecho, yo creo que es por lo mismo que mencionabas, Luis, ¿verdad? Cuando normalmente, bueno, cuando salió publicada la norma, pues no estábamos ante este escenario. Con los primeros clientes que tuvimos, por ejemplo, sí hicimos todo este evento de reunir a la gente, ahí se les explicaba la norma, se les explicaba la política y en ese momento aprovechábamos para aplicar cuestionarios, digamos, en un mismo evento. Ahora, con todo este cambio, sí tuvimos que utilizar otras estrategias. Lo que hacemos sí es, bueno, primero comunicar, después aplicar de manera masiva, que es a través de la plataforma. No hay por ejemplo, con Pixum, que es una de las herramientas que tiene PSW, hay esta forma de que tomas fotos cuando la gente contesta la psicometría, ¿no? Que podría ser una evidencia de que sí contestó el candidato. En Analytics no lo manejamos así, pero al final se le entrega al trabajador un usuario y contraseña exclusivamente para ellos que llega a su correo, ¿no? Incluso es el correo de la empresa. Entonces, lo que tratamos es que sea lo más dirigido a cada uno de los trabajadores para que al final sí exista pues esta forma de evidenciar que cada uno de ellos contestaron. Como dices, ahora ni siquiera es viable el tema de reunirlos, pero tampoco hemos visto que en ese punto en particular haya tanta observación. Lo que sí es que, bueno, pues tienen que contestarlo, ¿no? Y la forma de asegurarnos de que a todos les llegue es a través de que cada uno reciba su propio usuario y contraseña.
Te decía, con algunos puestos lo que hacemos es incluso, a ver, pásalos al kiosco que tienes aquí en la planta y que lo vayan contestando cada uno, ¿no? Como tenemos que utilizar otras estrategias porque ahorita ya no sería viable ni para cumplir ni por seguridad de los trabajadores hacerlo como inicialmente se había publicado en la norma. Pero no creo que realmente haya tanto tema con eso, digo, siempre y cuando cumplamos con lo que es el aplicar los cuestionarios, ¿no? Muchas gracias, Diana, Roberto. Y además esto se va a estar aplicando cada 2 años, Entonces, imagínate... Roberto, tengo una duda para ti. Dices que estás en Veracruz, ¿verdad? Así es. ¿Has recibido auditorías de parte de la Secretaría del Trabajo? No, bueno, sí conocemos ya 2 empresas que han recibido auditorías y fue por cuestiones de accidentes laborales, fallecimientos, y aprovecharon esta auditoría para meterse con todo el asunto de la norma. Sí, entonces sí las han sabido. Puntualmente, entonces, les agradezco todas sus respuestas. El argumento o el manejo de objeciones ante este tema, puntualmente es que la herramienta manda las invitaciones, por así decirlo, con usuario y contraseña a través del correo electrónico, y esto ya es una forma de personalizarlo, ¿no? Así es. Así es. Sí, con eso ha sido suficiente, Luis. Muchísimas gracias. No, de nada. Para complementar lo que nos comentaron Diana y Roberto, Luis, yo tuve la posibilidad de ir a una conferencia de la Secretaría de Trabajo en Ciudad de México y nos comentaba que no había ningún problema por la aplicación en línea, siempre y cuando hubiera una persona que se podría asignar como responsable dentro de la empresa en caso de que haya dudas respecto a la aplicación, pero que no habría algún problema por la aplicación en línea de los cuestionarios. Y es que como aquí la Secretaría del Trabajo, y perdón que así lo diga, pero ha mostrado como una pausa gigantesca a razón de la pandemia, en donde no ha puesto una nueva postura bueno, primero dijiste que presencial, pero ahora que todos estamos en este confinamiento obligatorio, ¿qué podemos hacer? Ya no hizo nada, ¿no? Ya no dijo nada. Entonces, eso ha generado también un poco de escozor en toda la gente que de alguna manera dirige estos esfuerzos en las empresas, ¿no? Pero sus palabras y sus comentarios ya me hacen mucho sentido. Muchas gracias. Al contrario, gracias, Luis. Antes de continuar, me gustaría pedirles de favor a las siguientes personas que acabo de mandar que nos puedan compartir su correo electrónico. Esto con el fin de poder hacerles llegar la presentación del webinar. Y ahorita estamos revisando la asistencia, pero no se encuentran registrados. Solamente nos comparten su correo y con esto podemos hacerles llegar la presentación. Otra de las cosas que también me gustaría compartirles es la encuesta de satisfacción. Se la estoy compartiendo en este momento. Una pequeña encuesta con una duración de 2 minutos para conocer sus opiniones y cómo ha sido su satisfacción con este webinar. Ahorita por el tiempo, todas estas preguntas que nos están realizando las vamos a contestar igual de manera personalizada. Tenemos preguntas, por ejemplo, de Maribel Izquierdo, César Armando, María Fernanda. Todo esto lo vamos a hacer de manera personalizada para que nos pueda alcanzar el tiempo y puedan responderles de una manera mejor, ahorita por lo mismo de los tiempos. Y pues bueno, estamos muy agradecidos de que nos hayan acompañado el día de hoy en este webinar. Esperamos que haya sido de su agrado. Y pues bueno, no sé, Diana, Roberto, Marisol, si tengan algún comentario. Sí, pues nada más agradecerles su tiempo. Las personas vi que dejaron algunos comentarios sobre la aplicación de las encuestas, se los vamos a contestar por correo. Y pues estamos a la orden, como decía Marisol, esto es un trabajo conjunto, tanto con tecnología y consultoría, que les podemos apoyar. Muy bien, muchas gracias a todos y a todas por su asistencia y participación. Les damos respuesta a sus preguntas con todo gusto y bueno, también gracias Roberto y Diana por la participación y por la información que nos compartieron. Muchas gracias Marisol, gracias a toda la audiencia y muchas gracias por el tiempo y su paciencia. Hasta luego. Gracias. Perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Nada más recordándoles, se van a poner en contacto con ustedes las personas que deseen conocer un poco más de la solución de Analytics. Muchísimas gracias.